Osiris es el dios egipcio de la monarquía, la fertilidad, la resurrección y el inframundo. Es hijo de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, quienes lo engendraron durante el primer día pagómeno. Estos días no pertenecían a Ra, sino a Tot, dios de la sabiduría, que consiguió instaurarlos tras hacerse con parte de la luz de Honsu, dios de la luna. En ellos, Geb y Nut pudieron unirse y concebir a Osiris y a sus hermanos, Horus el Viejo, Set, Isis y Neftis. Osiris se convirtió en el rey del universo y los hombres de dos formas diferentes. Según la tradición heliopolitana, el dios Ra dejó el trono a su hijo Shu. Este lo legó a su vez a Geb, quien lo dejó en manos de Osiris para pasar luego a Horus, y finalmente a los faraones egipcios, que trazaban su ascendencia divina de esta forma. La segunda versión nos habla de la ambición de Isis, que logró chantajear a Ra para que le revelara su verdadero nombre, de forma que su esposo y hermano Osiris lo sustituyó en el poder. Como faraón, transmitió a los hombres conocimientos técnicos y económicos sobre los que se fomentaba la civilización, como el tejido, la música y la agricultura, logrando que los egipcios dejaran atrás la antropofagia y produjeran pan, vino y cerveza. También se le atribuyen a Osiris la implementación de leyes justas, la instauración del panteón egipcio y su culto por los humanos y el cariño de sus súbditos, en una época de esplendor en la que era adorado como dios de la agricultura y la prosperidad. De esta manera, la figura de Osiris legitimaba la institución monárquica y el derecho de sucesión a través de su futuro hijo Horus, aunque su mito también está ligado al equilibrio entre el bien y el mal y el más allá. Su hermano Set estaba furioso porque su padre Geb le había legado la parte desértica e inhóspita de la tierra, mientras Osiris reinaba sobre el fértil valle del Nilo. Otras fuentes revelan que el enfado se debía a que Osiris le había dado una patada a Set, o bien porque Osiris se había acostado con Neftis, esposa de Set, con la que engendró a Anubis, dios de la muerte. En cualquier caso, Set conspiró contra su hermano junto a 72 cómplices e invitó a Osiris a una fiesta, en la que colocó un sarcófago con las medidas exactas del faraón. Set informó de que regalaría el féretro a quien cupiera en su interior, y así fueron pasando uno tras otro todos los invitados sin éxito, hasta que le llegó el turno de Osiris, que encajó a la perfección en el interior del sarcófago. En ese instante, Set y sus compinches sellaron el ataúd con plomo y lo arrojaron a las aguas del Nilo para deshacerse de Osiris, que navegó hasta Biblos, una ciudad fenicia. En aquel punto brotó un árbol sagrado, en cuyo interior guardaba el sarcófago. El rey local mandó que cortaran el tronco para convertirlo en un pilar de su palacio. Posteriormente, Isis, en la obstinada búsqueda de su esposo, dio con su paradero y extrajo el ataúd del interior del tronco, y el árbol cortado, que volvía a crecer, fue desde entonces adorado por los fenicios. Esta era una de las formas de explicar el culto de Osiris fuera de las fronteras egipcias. Isis trató de ocultar el cuerpo sin vida de Osiris a orillas del Nilo, pero Set descubrió su escondite y despedazó el cadáver en 14 partes que dio de comer a los cocodrilos del Nilo. Este número hace referencia a los días de medio mes lunar, aunque otras fuentes revelan que fueron 42 fragmentos, uno por cada provincia egipcia, como si fueran reliquias, con el objetivo de unificar todo Egipto bajo la misma autoridad real. El dios de la monarquía encarnaba su propio reino. Set se hizo con el trono, mientras Isis iniciaba una búsqueda sin tregua por todo el mundo bajo la forma de Milano, acompañada por Neftis, para reunir los restos de su esposo, a excepción del pene, que había sido devorado por un pez, el oxirrinco. No obstante, Isis consiguió con sus poderes crear un falo artificial y devolverle la vida a su esposo con ayuda de otras deidades como Tot, dios de la sabiduría, que logró con sus palabras que su cuerpo no se pudriera jamás, y Anubis, que lo embalsamó. Isis copuló con su esposo resucitado y se quedó embarazada de su hijo Horus, que tras derrocar a Set se convertiría en el nuevo faraón supremo, mientras Osiris, la primera momia de Egipto, asumía las funciones como rey de la Duat, el inframundo egipcio. Allí tenía lugar el llamado Juicio de Osiris, donde los muertos eran juzgados en el Salón de las Dos Verdades. En este juicio, Anubis colocaba una pluma de Maat, diosa de la justicia, en el peso de una balanza y en el otro el corazón del difunto. Cuando el corazón pesaba más que la pluma debido a la vida injusta y ociosa del individuo, el órgano era arrojado a los fauces del monstruo Amit, y el alma volvía a morir una segunda vez, sin esperanza de encontrar el descanso eterno. En caso de que la balanza devolviera un resultado equilibrado, el difunto era conducido ante Osiris, quien estaba acompañado por 42 jueces que le ayudaban a determinar si el recién llegado era merecedor de ir a Aru, un campo de juncos que conformaba el paraíso egipcio, a gozar del descanso eterno.
Como señor de los muertos recibía algunos epítetos como el principal de los occidentales, el eterno y bondadoso joven, el señor del silencio o incluso el rey de los vivos, pues los difuntos que habrían sido aprobados y bendecidos por Osiris eran llamados los vivos. Vemos cómo el ciclo de vida y muerte resulta un elemento constante en esta mitología y sirve para explicar, entre otras cosas, el comportamiento del Nilo. Así, las lágrimas que Isis vertió durante su persistente búsqueda provocaban las crecidas del río, mientras que la luna sería uno de los ojos de Osiris, según otra lectura. Finalmente, cabe destacar que su morada en el cielo era la constelación de Orión, además de representar el viento del norte. En el arte, Osiris suele aparecer con forma humana y piel de color verde, que simboliza la vegetación y renacimiento de la vida, o bien negra, en relación con el limo que fertilizaba las tierras del Nilo. Suele portar los atributos reales al legitimar el poder de la monarquía como resultado de la autoridad divina, el cayado y el mayal cruzando su pecho, símbolos de poder como pastor de su rebaño, el pueblo egipcio. La barba postiza típica de los faraones y la corona Atef, caracterizada por sus dos plumas de avestruz y cuya función era propiciar la resurrección del difunto. Asimismo, tiene todo el cuerpo cubierto de vendas. En menor medida, Osiris puede aparecer sosteniendo la luna sobre su corona como dios lunar. El culto de Osiris era especialmente relevante en lugares como Abidos y Menfis, ciudades que decían custodiar su cabeza, Letópolis, que guardaba su hombro izquierdo, Atribis, donde se encontraba su corazón, y Busiris, que albergaba su columna vertebral, asociada al Dier, símbolo asociado a Osiris como pilar de la religión egipcia al simbolizar la fertilidad del Nilo, pilar de dicha civilización. Osiris fue venerado en diversas partes del Mediterráneo, y así lo vemos en los textos de Diodoro Sículo, quien cuenta que Osiris e Isis eran reyes que viajaban con los sátiros y las musas, extendiendo su saber. Sin embargo, su hermano Tifón, identificado con Set, acabó con la vida de Osiris y fragmentó su cuerpo en 26 partes. Isis y Hércules, el análogo de Horus, vengaron su muerte y recuperaron el cadáver, prosiguiendo el mito tradicional. En la isla de File, su culto duró hasta el siglo VI, momento en que fue abolido y dio paso al cristianismo. De hecho, encontramos ciertos paralelismos entre la figura de Osiris y Jesucristo. En los llamados misterios de Osiris se representaba la muerte y resurrección del dios durante varios rituales, al igual que la pasión de Cristo, ambos con el mismo resultado de promesa de una vida eterna para los más justos. Asimismo, un atributo de Osiris y Jesucristo es el carnero, símbolo de sacrificio y resurrección. En la ciudad de Mendes se mantenía con vida un cordero sagrado que era momificado tras su muerte y enterrado en un cementerio exclusivo para estos animales. Otros dioses con los que Osiris sufrió un fuerte sincretismo fueron Ta y Seker, ambos relacionados con la magia y la artesanía, hasta ser identificado más tarde con Apis o Serapis. Finalmente, en cuanto a su etimología, Osiris es la adaptación griega del jeroglífico egipcio, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, Usir, Usire o Ausare, dependiendo de la transliteración. Para algunos, Osiris significaría el poderoso y para otros, actividad ritual.